las jornadas que hablan de la vivienda tensionada. La tensión, el estrés, el conflicto, donde se aprecia de una manera manifiesta es en el mundo real, y el mundo real es el mundo de la posesión de hecho, el hecho de la posesión, a quien se le ve al frente de una vivienda, dentro de una vivienda, con las llaves de una vivienda o sin las llaves, abriendo y cerrando, y a quien no se ve, salvo que se identifique de otra manera, es al que tiene un título sobre la vivienda. Por lo tanto, es lógico que a la posesión, como dije hace 3 años aquí, en una conferencia que di, la ley por el derecho a la vivienda era una ley que buscaba no solo reformar la ley de arrendamientos urbanos, sino modificar la ley de enjuiciamiento civil. No tocó el Código Civil, que es el título. Intento explicar separando la realidad in crescendo que se está produciendo en el mundo de la obra inmobiliaria, no solo en el de la vivienda, que es la posesión que tolere el que tiene título, la tolerada, que puede ser a título de precario o a título de comodato, de toda clase de obra inmobiliaria. La jornada enfoca el problema en el hecho social más importante, la vivienda, el techo de las personas, pero el problema de la recuperación de la posesión y del conflicto de la posesión de hecho contra el poseedor teórico de derecho, el conflicto afecta a cualquier clase de obra inmobiliaria, vivienda, aislada o en apartamento o en un edificio de apartamento, comunidad de propietarios, campings, apartoteles y en el futuro también los hoteles. Separando la materia entre las cuestiones, entre las resoluciones semijurídicas, a las que califico como tales, a las del Tribunal Constitucional y al Consell de Garantías de Cataluña, de los tribunales menores, jueces y audiencias provinciales y alguna del Tribunal Supremo, en esta materia, observo que las sentencias del Constitucional desde el año 1982, con motivo de la ley de expropiación forzosa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de Escurido, sobre fincas rústicas, pasando por sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, 2017 y 2018, estando Mariano Rajoy de presidente, claro, del gobierno, contra otra ley andaluza que pretendía en el año 2015 expropiar las viviendas vacías, cosa que ahora también pretende el gobierno de Cataluña, tratan fundamentalmente no del derecho privado, no de la posesión de hecho y de derecho, tratan de problemas de competencias, de la lucha del artículo 148 y el 149 de la Constitución, de abrirlos, unirlos o disolverlos en parte. Mientras que los tribunales, los jueces de primera instancia, que son los que se encargan de resolver el problema del desahucio exprés desde un punto de vista civil y penal, o se encargan las audiencias de unificar criterios de los jueces de primera instancia, fundamentalmente movidas en Cataluña, donde ha sido el epicentro de todo este problema, evidentemente, desde un punto de vista histórico en los últimos 15 años, llegando hasta el Tribunal Supremo, lo que hacen es, hasta donde pueden, poner unos parches, los daños, sigue siendo propietario, tiene que declarar a Hacienda sus impuestos, pese a que no los haya cobrado, tiene cuando el día que recoja la vivienda que recuperarla, rehabilitarla, reformarla, reintegrarla y no cobrar ni las costas ni los gastos. Ahora los tribunales, afortunadamente, permiten, sin que ello constituya un delito, cortar la luz, el agua y la electricidad, pero solo reducción de gastos. También lo hacen con algunos campings, donde hay techo para ciertas personas.
Como explicaré en la conferencia, este problema que afecta a toda Europa proviene desde tiene su inicio claro y manifiesto en el año 2012. Hasta el año 2009-10, que es cuando se produce la implosión inmobiliaria, no solo aquí y en Europa, sino en general, por el credit crunch, el mundo solo pensaba en el crédito hipotecario para financiar la construcción y la compra. No pensaba en la vivienda tensionada. ¿Qué sucede? Que el hundimiento de la banca no se podía tolerar. El gobierno Rajoy crea, y otros en Europa, un banco malo. Se crea el banco malo, donde se aportan todos los créditos para salvar a la banca. Aún no había problema de inquiocupas. Estos señores, evidentemente, como demuestran las noticias, trasladan, para aliviar sus balances, trasladan en bloques cantidades de miles de millones de créditos impagados. Y esos fondos que compran esos créditos impagados a un coste que, según mercado, ellos entiendan que pueden recuperar y ganar dinero, se enfrentan a tener que sacar al ocupante, que era deudor hipotecario, no era arrendatario. Recordemos que una persona que está pasando tan reconocida como Ada Colau se manifiesta en el 2014 en el movimiento Aturem Desanodament, paremos los desahucios. Pero no eran los desahucios de la vivienda tensionada, eran los desahucios de los deudores hipotecarios que los fondos querían echar, como a esa señora de 90 años. Entonces ella no se convierte en inquiocupa, se convierte en una deudora hipotecaria que no quiere dejar la posesión. Yo conozco y formo parte, estoy en un expediente en Arenys de Mar sobre la materia, por una inscripción del año 2007, por las famosas condiciones resolutorias que han utilizado los bancos y estos fondos denominados en el argot fondos buitre, para acabar quitando de la posesión de hecho a esta señora de 90 años. Ese movimiento telúrico que se inicia en el 2010 y que es un movimiento telúrico, hipotecario y de la banca, ha desaparecido como por asomo. Se han vendido a los fondos han cargado con el problema y se ha trasladado a los propietarios a la propiedad por la vía de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el año 2023 y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.